Bueno, vamos a hacer un ejercicio de repaso de una sustancia pura común que es el refrigerante 134A. Vamos a tomar dos estados. Un estado 1 donde tiene una presión de 283 psi y una energía interna de 60 BTU sobre libra masa. Y vamos a llevarlo a un estado 2 que son 380 psi y una temperatura de 150 grados Fahrenheit. Entonces, comenzando por el estado 1, 283 psi y 60 BTU como energía interna. Primero debemos usar la tabla A12 porque es refrigerante 134A. Está en el sistema inglés. Lógicamente que en el sistema inglés lo único que tenemos que adicionarle es que aquí la letra E de inglés. ¿Ok? Y vamos a hacer la gráfica como primera medida de temperatura versus energía interna porque es lo que me dan. ¿Por qué hago la gráfica de temperatura versus energía interna? Porque me están dando la presión. El primer paso es identificar en qué zona estoy. Entonces fíjense en algo. Para esa presión, que es una presión 1, ¿sí? Que son 283 psi, voy a la tabla A12 y yo debo saber, como me están dando la energía interna, debo saber cuánto vale UF y cuánto vale UG. Para este caso, ¿qué hago? Voy a la tabla A12 y veo que esa presión está entre 280 y 300 psi. Por lo tanto, me toca hacer una interpolación. Esta interpolación me sirve para identificar cuál es el UF a 283 psi y cuál es el UG. Sabemos acá, después de interpolar, sacando el UF para 280, el UG para 280, lo mismo para 300, veo que ese UF vale 63,635 BTU sobre libra masa, el UF y el UG 112,3125 BTU libra masa. Al ubicarlo en la gráfica, ubico UF, recordemos que el punto F es donde se toca el domo, ¿sí? El punto del líquido saturado, y el punto G es donde sale el domo, que es el punto de vapor saturado. Vemos que al sacar UF y UG, veo que mi energía interna es 60, ¿sí? Porque está antes de 63, que es UF. Entonces, por lo tanto, estoy identificando que en ese estado 1, ese refrigerante 134A está como líquido comprimido. Es interesante saber. Entonces, debemos recordar algo. Para una sustancia pura como el refrigerante 134A, tenemos las tablas, la A11 y la A12. La A11 y la A12 sirven para dos cosas. Primero, para identificar la zona de la sustancia pura, que fue lo que acabamos de hacer. Y segundo, obtener las propiedades en la zona de mezcla, si me queda en la zona de mezcla. ¿Ok? Mientras que existe una tabla que es la A13, que es la que me sirve para vapor sobrecalentado. Aquí aparece cada una de las presiones y lógicamente que cada una de las propiedades, cuando es volumen específico, energía interna, entalpía o entropía. Cada una de las presiones tiene su respectiva temperatura de saturación. Entonces aquí tenemos para el ejemplo del refrigerante 134A, la tabla A11. Fíjense que la primera columna que aparece en la temperatura aparece su respectiva presión de saturación, los volúmenes específicos de líquido saturado, de vapor saturado, la energía interna, ¿sí? UF y UG, energía interna de líquido saturado, energía interna de vapor saturado, y UFG, que es simplemente restar UG con UF. Aparecen las entalpías y aparece la entropía. Ya para la tabla A12 se supone que las propiedades son las mismas, pero entonces en la primera columna primero aparece la presión, luego la temperatura y así sucesivamente el resto de propiedades. Para la tabla A13, que es vapor sobrecalentado, vemos que cada una de estas representa una presión 10 psi, 15 psi, 20 psi. Entonces, sacamos las propiedades dependiendo de las que yo conozca.
Entonces, sabiendo que quedo yo en líquido comprimido, observo yo que para el estado 1 283 psi y 60 BTU sobre libra masa, en este caso corresponde a líquido comprimido. Para líquido comprimido no existen tablas en el refrigerante 134A, importante para este líquido. Por lo tanto, se aproximan las propiedades al líquido saturado. Entonces, ¿qué sucede? Continúo con las tablas en este caso la tabla A12, que fue la que yo utilicé para sacar las propiedades en zona de mezcla. Entonces, primero, ¿cómo saco la temperatura de saturación? Perdón, la temperatura 1, que es en estado 1. Pues voy a interpolar entre el valor de 280 psi, el de 300 psi. Por lo tanto, la temperatura para este estado son 151,4405 grados Fahrenheit. Pero para hallar el volumen, este volumen 1, me dijeron que aproximara las propiedades de líquido comprimido, como si yo moviera esta flecha a líquido saturado. Entonces el volumen 1 va a ser el mismo BF, que ya lo había hallado anteriormente. ¿Cuál es el H1? Pues va a ser el HF. Interpolo entre el valor para 280 y para 300 y por lo tanto obtengo el valor de la entalpía 1 y lo mismo hago para la entropía 1, que es SF y HF respectivamente. Lo puedo hacer por el simple hecho de que me cayó en líquido comprimido, pero se realiza la salvedad de que solo se puede hacer esto porque no tengo tablas, en este caso no tengo tablas para refrigerantes 134A que sirvan en líquido comprimido. En agua sí tengo yo las tablas, entonces en agua ya sí debo yo buscar la respectiva tabla que corresponde al líquido comprimido. Entonces ya concluyendo, saco entonces las 6 propiedades que necesito. Tenía inicialmente la presión y la energía interna, que fueron las 2 propiedades con las que yo determiné en qué zona estaba. Y determiné la temperatura para ese estado 1 es la temperatura interpolada entre 280 y 300 psi, que ya lo habíamos dicho. Tenemos la temperatura 1, que fue la que ya ese era el valor. Tenemos la entalpía 1 y tenemos la entropía 1. Entonces, esa entalpía 1, que es la entalpía del líquido saturado a 283 psi, que ya la interpolé, y la entropía 1, la entropía del líquido saturado aproximadamente, ¿no? Porque no hay tablas de líquido comprimido, a 283 psi. Entonces tengo ya las propiedades que yo necesito en este caso. Bueno, aquí me faltó la de volumen específico, que el volumen específico 1 no es más que el BF, ¿sí? Que ya lo habíamos determinado, que es 63,635 pies cúbicos sobre libra masa. Entonces obtengo el resto de propiedades 3, 4, 5 y las 6 propiedades para el estado. Teniendo las propiedades del estado 1, ya procedemos a hallar las propiedades del estado 2, que me dice que son una presión 2 de 380 psi y una temperatura 2 de 150 grados Fahrenheit.